Bueno, pues digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad que permites, que podamos reunirnos. Te pido que permitas que también pueda atesorarla. Y sobre todo te pido que me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjese, vamos a leer primero de Juan 4 al 7 en adelante. Quiero que siempre lo hemos manifestado, el título pues no sale, pero el título dice Dios es amor. Y eso es lo que quiero que entendamos ahí, ¿verdad? 4, 7 en adelante. Dios es amor. Miren lo que nos dice el Señor a través de esta palabra. Miren, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de mi Padre. Todo aquel que ama es nacido de mi Padre y conoce a mi Padre, o sea, conoce a Dios. Quiero que entendamos que la palabra es fácil. ¿Qué nos enseña? Usted no ama, pues no conoce al Señor. Y eso es lo que nos demuestra. Mire, amados, amémonos unos a otros. Si usted no ama a su prójimo como a sí mismo, entonces el Señor no está en su vida, porque Él nos dice a través de la palabra, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, tu Padre, con toda tu mente, toda tu alma y todo tu ser, y todo es todo. Y segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces entendamos que cuando nosotros no amamos a los demás, no amamos al Señor. Tampoco no podríamos hacer como Jesús le dice a través de su palabra: me vistes con sed y me diste de beber, me vistes de hambre, me diste de comer, me vistes desnudo y me cubriste. Y dice el Señor que los otros dirán: ¿cuándo te vimos? Y Él le dice: cuando se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, o sea, al prójimo, me lo hiciste a mí. Y eso es lo que Él nos demuestra. Y por eso debemos de saber. Y cuando no hacemos las cosas que a Él le agradan, por decir, alguien les pide agua y no le dan, o comida y no le dan de comer, o lo miran desnudo y no lo visten, debemos de entender que es a Él que no se lo dimos. Y eso es lo que debemos de saber. Y debemos de estar claro en eso. Mire, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de mi Padre, todo aquel que ama es nacido de mi Padre y conoce a mi Padre. Entonces quiero que entendamos que nosotros debemos de estar claro en ese tipo de situaciones. El que no ama, mírese, no ha conocido a mi Padre, porque mi Padre es amor. O sea que si en alguno de ustedes está esa situación, miren, el que no ama no ha conocido a mi Padre. Entonces, si alguien no está, debemos de saber y entender que es por falta del Padre, falta de Jesús en su vida. Y eso es lo que debemos de entender. El que no ama, dice, no ha conocido a mi Padre, porque mi Padre es amor. Debemos de saber que Él es amor y nosotros debemos de estar en ese amor para con Él. ¿Estamos entendiendo? 9. En esto, dice, se mostró el amor de mi Padre para con nosotros, en que mi Padre envió a su Hijo, dice, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y ahí sí leemos el Juan 3:16, Israel, por favor. Ahí se manifiesta lo que nos dice el Señor en este texto. Debemos de saber y entender. Debemos de saber y entender. Miren, porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos de saber que de la manera que nosotros tenemos la vida eterna es creyendo, como dice, creer. Entonces debemos de entender que es necesario creer en que Él nos da la vida eterna. Entonces debemos de entender, debemos de saber y debemos de estar. Hoy sí regresemos donde estábamos, Israel. Entonces debemos de entender y saber esas situaciones en la palabra, para que vayamos entendiendo. Lo tenemos, ¿verdad?
estábamos en el 8, ¿no? El que no ama, dice, no ha conocido a mi Padre, porque mi Padre es amor. 9. En esto se mostró, dice, el amor de mi Padre para con nosotros, en que mi Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Debemos de saber que quien nos dio vida se llama Jesucristo. Una vez que Él murió, nosotros morimos con Él. Y una vez que Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y eso es lo que debemos de entender, y debemos de estar viviendo en esa vida, en esa plenitud con Él. 10. En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a mi Padre. Tenemos que entender que no es que nosotros lo amamos a Él, es Él que nos amó a nosotros primero. Y después, por eso, pues nosotros llegamos a quererlo a Él. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Estamos claros? En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a mi Padre, sino en que Él nos amó a nosotros. Y sí, así, ¿verdad? Sí, no, dice en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Quiero que entendamos que Él fue la ofrenda para el Padre. O sea, Jesús en la cruz para podernos salvar a nosotros. Porque nosotros, si hemos leído la Escritura, podemos saber que nadie pudo cumplir la ley o los mandamientos que el Señor tenía en aquellos momentos, y por eso fue necesario que Jesús viniera a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces debemos de saber, lo hemos manifestado bastantes veces, Jesús fue a la cruz, una sola ofrenda, desde hoy, mañana y hasta la eternidad. O sea que los que nacieron, por decir, hace 50 años, o como nosotros, Él fue a la cruz por mí. Y los que pueden nacer hoy, o nacen en 10 o en 20 años, Jesús ya fue a la cruz por ellos. ¿Qué es lo único que debemos de hacer? Es ir a los pies de Jesús. Marta, en su momento, cuando estaba con María, que estaba sirviéndole a Jesús, ella le dijo, no te da qué hacer, ¿va? Mira que María no me ayuda a atender, o no me ayuda a servir. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, mas María ha hecho la mejor parte. Entonces, ¿qué era la mejor parte que hizo María? Llegar a los pies de Jesús. ¿Cuál es la mejor parte que estamos haciendo nosotros? Llegar a los pies de Jesús, estar escuchando su palabra. Y ahí es donde debemos de estar siempre, a los pies de Jesús, porque a Él se le fue dado todo. Él es el camino, Él es la llave, es la resurrección, es la vida, la luz. Jesús es todo, y eso es lo que debemos, y el único intercedor entre el Padre y nosotros, ¿verdad? ¿Estamos claros? En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a mi Padre, sino en que Él nos amó a nosotros y envió, dice, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, en ofrenda. Quiero que entendamos. 11. Amado, dice, si mi Padre nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si usted no ama, tenga la plena seguridad que el Padre no está en su vida, ni mucho menos Jesús. Fíjense que, por decir el perdón, si ustedes se recuerdan el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, y luego dice, y perdona nuestras ofensas. Le pedimos el perdón, pero Él nos demanda que también nosotros debemos de perdonar a los demás. O sea que si nosotros pedimos perdón y no perdonamos, tenga la plena seguridad que no va a llegar a ningún lado, porque tampoco recibe el perdón si usted no perdona. Hay gente que dice bonito que ellos quieren sí recibir el perdón, pero ellos no quieren perdonar. Es necesario descargar, porque son cargas, y no crea que son cargas, por decir alguien me puede estar incómodo conmigo, y yo le puedo decir que la carga es de esa persona, porque yo ni siquiera me doy cuenta. Yo creo que me puedo dar cuenta y tampoco me cargaría por eso. Entonces debemos de entender que debemos de aprender a perdonar, debemos de aprender a amarnos unos con otros. ¿Estamos claros? Amados, dice, si mi Padre nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. 12. Nadie ha visto jamás al Padre. Si nos amamos unos a otros, mi Padre, oiga bien, permanece en nosotros
y su amor se perfecciona en nosotros. Entonces quiere decir que si sigue con la misma mentira, con la misma chipografía, con la misma hipocresía, con la misma altivez, con la misma prepotencia, con la misma soberbia, tenga claro que él no vive. Miren, nadie ha visto jamás a mi Padre. Si nos amamos unos a otros, ahí que nos da a entender, si enteramente nos amamos, entonces el Padre vive en nuestras vidas. Miren, mi Padre permanece, dice, en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos viviendo con Él o Él con nosotros. ¿Estamos claros? 13, miren. En esto conocemos que permanecemos, miren, en Él, y Él dice en nosotros, en que nos amemos, que nos ha dado de su espíritu, Entonces, si Él mora en usted, es porque tiene el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Jesús les dijo en su momento a sus apóstoles o sus discípulos, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador, en el cual vendremos, dice, mi Padre y yo a morar en cada uno de nosotros. Ahí es donde muchas personas todavía están en ayunos o en ofrendas. ¿Por qué? Porque se les olvida que una vez que el Espíritu Santo llegó a sus vidas, Jesús está en su vida, el Padre está en su vida. Entonces se ponen, pero es que Jesús fue levantado, sí, pero Él vino en espíritu, porque Él es espíritu, nosotros somos espíritu, andamos en esta carne, sí, pero cuando Él nos creó a nosotros en Génesis, no lo vamos a leer, 26, creo, 1:26 o 27, por ahí dice que nos creó a su imagen, a imagen y semejanza de Él. Y el Padre, ¿cómo es? Es espíritu. ¿Estamos claros? 14. Y nosotros hemos visto, miren, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, cuando enteramente creemos que Jesús sí vino en el 3:16 que acabamos de leer, que sí Jesús vino y fue a la cruz por usted y por mí. Y eso, que cuando nosotros entramos en esa plenitud, que testificamos y que creemos, entonces ahí miren, el Salvador del mundo, o sea, de cada uno de sus hijos. ¿Estamos claros? Todo aquel que confiese, miren, que Jesús es el Hijo de mi Padre permanece en Él y Él en el Padre. Entonces, ¿qué significa? Si usted no testifica esa parte, entonces mi Padre no está en su vida, ni mucho menos el Señor Jesucristo. Lo dice la palabra. Luis solo lo repite, miren. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de mi Padre permanece en Él y Él en el Padre. Entonces debemos de entender, si leemos el Juan 1:12 de Israel, podemos ver ahí, hay que creer, hay que manifestarlo, hay que recibirlo. Mire, dice ahí, mas a todos los que le recibieron. Entonces hay que recibir a Jesús, miren, y a los que creen en Él. O sea, es necesario, volvamos donde estamos, es necesario recibirlo y es necesario creer. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Para qué? Para que el Padre entonces se manifieste en nuestras vidas. Si no, va a seguir viviendo las mismas tribulaciones. ¿Estamos claros? Miren, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de mi Padre permanece en Él y Él en mi Padre. Y nosotros hemos conocido y creído, dice, el amor que mi Padre tiene ¿para quién? Para con nosotros, ¿verdad? Mi Padre es amor, y el que permanece en amor permanece en mi Padre y mi Padre en Él. ¿Estamos claros? Entonces debemos de saber que es necesario permanecer en el amor. Ahí se identifica que enteramente el Padre está morando en cada uno de nosotros. 17. En esto se ha perfeccionado el amor, oiga bien, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, en el día que el Señor nos demande y nos van a sacar cuenta, si nosotros hemos creído en Él, entonces vamos a tener, miren, tengamos confianza, aquí está, miren, tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
¿Estamos claros? O sea, en este mundo, ¿cómo estamos? Solo de pasada. Nosotros solo venimos y sabemos que el Señor un día nos lleva. ¿Y cómo nos tiene todavía aquí? Porque quiere que también todavía sigamos llevando el Evangelio. ¿Jesús a qué vino? A llevar el Evangelio. ¿Por qué Jesús los mandó al mundo? Para ir a hablar de la palabra, hablar del Padre, hablar de Jesús y de su Santo Espíritu. 18. En el amor, miren, no hay temor. Quiero que vayamos entendiendo. Si usted tiene temor por algo, tiene que saber que todavía falta Señor en su vida. Miren, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, miren, echa fuera el temor. O sea que si usted por alguna razón tiene temor, tenga la plena seguridad que es falta de Jesús en su vida, porque aquí lo manifiesta. Si no, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál amor? El amor del Padre, el amor de Jesús, a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Luego dice, porque el temor, miren, lleva en sí castigo. O sea, ¿por qué? Porque falta Jesús en su vida. Y eso es lo que nos manifiesta. Miren, temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, aquí para que vayamos entendiendo claramente, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué es el amor? Es el Padre Jesús. Entonces, si alguien todavía dice, de donde el que teme no ha sido, miren, perfeccionado en el amor. O sea, no ha sido perfeccionado en Jesús, ni mucho menos en el Padre a través de su Santo Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos ese amor, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Y si no están esas tres cosas, si no están los tres seres, ¿verdad? Entonces debemos de saber que no está el Padre morando. Luego nos dice el 19, oiga bien, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces sepamos, no fuimos nosotros que lo buscamos a Él, fue Él que llegó, tocó la puerta o tocó nuestros corazones. Si nosotros le abrimos, Él entra. Si nosotros no le abrimos, pues Él no va a entrar. Entonces no va a estar Él en su vida. Y eso que debemos de entender. Nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. 20. Si alguno dice, miren para que vayamos entendiendo, yo amo a mi Padre y aborrece a su hermano, puede ser un hermano en la carne, puede ser un hermano en la fe, pero debemos de entender que si no hay amor para el prójimo, porque es lo que nos demuestra, miren, si alguno dice yo amo a mi Padre y aborrece a su hermano, miren lo que nos manifiesta, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, porque nosotros los vemos a ustedes, vemos a los hermanos, puede referirse a los dos, si quiere hablar de hermano de carne o hermano en la fe, ¿verdad? Es lo que quiero que entendamos, que no, pues el que no ama, dice, a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a mi Padre a quien no ha visto o no lo ha sentido en su vida? Entonces eso es lo que debemos de entender y cerramos con el 21. Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a mi Padre, ame también a su hermano. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, si nosotros no amamos a nuestro prójimo, tenga la plena seguridad que no está el Señor en su vida. Por eso es que hay que irle pidiendo al Señor que nos dé más amor cada día para con cada persona. Siempre, independientemente, si yo me fijo en su momento cuando a veces mis hijos me dicen que quiere que oremos por decir cuando están en la universidad, tienen examen. Entonces yo siempre les digo, pedimos para que el Señor le dé las respuestas. También pedimos, no me lo está diciendo mi hija, pero yo ahí le digo, también pidamos por sus compañeros. Y ahí nomás le digo, también pidamos por los maestros para que los pongan en gracia el Señor con ustedes. Entonces debemos de saber que siempre tenemos que estar en esa plenitud. Solo digámosle al Señor, amadísimo Padre, te damos gracias por esa palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.